Bien, aquí vamos a empezar con nuestro trabajo de presentación de la investigación cualitativa y la investigación narrativa para el área curricular, práctica 2. Bien, aquí estamos en nuestro cuadro central del trabajo, donde podemos decir que la investigación cualitativa se desarrolla a partir de los años 70 del siglo XX, por oposición a la denominada investigación cuantitativa. Se establece una falsa dicotomía entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ya que estas son recurrentes en algún momento del proceso de investigación. Dentro de la investigación cualitativa se habla de la investigación interpretativa etnográfica. Wilhelm Deldry, un filósofo historiador, afirma que el estudio de la ciencia humana supone la interacción de la experiencia personal. Ya en los años 20, años 30, hay hito significativa en la aparición de la investigación etnográfica interpretativa. Malinowski, creador del mito del etnógrafo solitario, se basa en tres cuestiones. Método de la documentación estadística a partir de un ejemplo concreto. Encuentros imponderables de la vida real. Se basan preferentemente en la observación directa. Estudio de las mentalidades nativas mediante colección de informes. Es el punto central que inaugura una nueva concepción del trabajo de campo de las ciencias sociales. Malinowski fue un fundador de la antropología social británica a partir de su renovación metodológica. Una de las más importantes etnografías en el área de la salud se desarrolló a finales de los años 50, principios de los años 60, que se refiere a la vida de los residentes en los hospitales y cómo era su estilo de vida. En los años de la posguerra, la metodología a seguir era reunir fragmentos de vida que sirven de materia prima a la reconstrucción de un cuadro social sobre cierto grupo de población. En los años 90 aparece Clifford Geertz, que habla de la confusión de géneros, ya sean prácticas simbólicas a través de gestos y también de las prácticas corporales como puntos centrales del análisis. Con ellos proponen por lo menos 4 elementos centrales que constituyen la descripción densa. La descripción densa es ya interpretativa por sí misma. La descripción densa es de índole microscópica. El observador o sujeto carece de una voz privilegiada. La labor teórica consiste en dar sentido a las acciones sociales más allá de la situación local. Clifford Geertz, campeón de la antropología simbólica, que propone en particular atención al papel del imaginario en la sociedad. Los símbolos son el marco de la atracción social. Una década después, varios antropólogos hablan de una doble crisis de representación y legitimación de la etnografía. En el campo de la educación, habla de una mezcla de géneros, o sea, son distintas formas de escribir que se consideran válidas en el campo de las ciencias sociales. Podemos precisar al menos 3 cosas. El uso de nuevos métodos y técnicas. Las entrevistas donde se da un flujo de ir y venir del entrevistador y del entrevistado. Los materiales escritos o impresos, como documentos oficiales que incluyen registros, horarios, actas de reuniones, planes de clases, planes de estudio, etc. Acá tenemos una vista de los antropólogos James Clifford, Josh Emmanuel Marcus y Max Van Banen. Por terminar, un etnógrafo no se delimita a registrar solamente, sino que en cada registro hay un proceso de reflexión. En la investigación narrativa podemos decir que Connelly y Cladinin advierten que se puede emplear al menos en un triple sentido. En primero, el fenómeno que se investiga. En segundo,
el método de la investigación. El tercero, el uso que se puede hacer de la narrativa con diferentes fines. Uno de los primeros pasos es el retorno del sujeto, donde vemos una doble congruencia en la emergencia de la función narrativa en la educación. Por un lado, la explosión de la filosofía en las ciencias sociales. Por el otro, además del retorno del sujeto, por el relato de pequeños acontecimientos. La investigación educativa privilegia la aparición de la función narrativa. La biografía deja de ser un patrimonio exclusivo de grandes individualidades de la historia, sino que la biografía misma está en manos de los excluidos de la sociedad. La extrema diferenciación y la complejidad de los tiempos más contemporáneos hace que los espacios colectivos tales como la familia, la escuela, el trabajo vayan siendo progresivamente desplazados como resultado de elecciones personales. La actividad biográfica no se subscribe en el campo del discurso, sino que ante todo se revela una actitud mental en una disposición duradera que ha sido internalizada de alguna manera en el hábito para Pierre Bourdieu. Algunos autores prefieren el trabajo biográfico, que está por encima del concepto de identidad, ya que es rígido, estático, sustraído de los vaivenes del tiempo. Pierre Bourdieu logró reflexionar sobre la sociedad e introdujo o rescató baterías de conceptos, e investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Immanuel Kant fue el primero y el más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Gadamer fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y Método. En el segundo paso tenemos el espacio biográfico, esta múltiple narrativa de yo en el mundo actual. Delinean sin duda un espacio biográfico y designan un conjunto de narrativas de yo a la vez divergentes y complementarias. Se reúnen varias clases de registros, tradicionales y de construccionistas, escritos o audiovisuales. Todo cabe en el espacio biográfico. Tercero, tenemos los maestros contadores de la historia. Con base en las anteriores consideraciones, hemos venido trabajando en esta línea de investigación biográfica. En la educación, una tesis que se ha desarrollado desde múltiples direcciones, con distintos enfoques. En el campo de la investigación narrativa, sobre todo en educación, hay que identificar distintas líneas. La primera línea de trabajo se refiere a la narrativa y al currículum. La segunda línea de trabajo tiene que ver con la narrativa y la formación. Una tercera línea de trabajo propia de la investigación narrativa se refiere a la función de la narrativa en la reconstrucción de la historia misma de la educación. Una cuarta línea de trabajo se refiere a la función de la narrativa en la vida organizacional y de las instituciones educativas. Acá tenemos un cuadro de Michael Connelly y de John Clendenin del libro Relatos de experiencia e investigaciones narrativas. Por último hablaremos de una distinción introducida por Connelly y Clendenin, que precisan que el uso de la narrativa en la educación es indispensable en el recurso didáctico y en los procesos de crecimiento, aprendizaje y comprensión de la complejidad de la enseñanza. Y así hemos terminado con nuestro cuadro sinóptico, nuestro cuadro central de la investigación cualitativa y narrativa. Muchas gracias.